A ver si lo... Ahí está. Ah, sí, está abierto mi micrófono. Bien, una vez más, buenas noches, iglesia. No sé si me oyen bien, ¿sí? ¿Me oyen? Sí, se escucha bien, se escucha bien. Ah, ok. No, como le di un estirón ahí al cable, pensé que, bueno, hasta ahí duró. Bueno, vamos a orar y vamos allí a continuar con nuestro estudio del síntesis del Nuevo Testamento y hoy continuamos con lo que los teólogos comentaristas de la Biblia llaman las epístolas pastorales. Así que oramos y vemos allí lo que tenemos para compartir hoy. Padre, gracias porque a mitad de semana podemos parar para meditar en tu palabra, para como iglesia continuar creciendo en el conocimiento de tu verdad. Te rogamos que seas tú, Espíritu Santo, ayudándonos en este tiempo de ver algunas verdades fundamentales, simples, sencillas y profundas en algún caso, en alguno de los casos, en este síntesis de estudiar el Nuevo Testamento. Que más allá de llenar también nuestra cabeza de conocimiento, de información, podamos bajar al corazón y poner por obra y práctica tus verdades para el bien y edificación del cuerpo de Cristo. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, una vez más, gracias por la oportunidad que me dan y el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios. Eh, Miramos allí en nuestras Biblias, Primera de Timoteo, que sería la primera carta que conforma este trío de cartas denominadas o llamadas eh, epístolas pastorales, y agregando también, incluyendo allí la carta de Filemón, de Pablo a Filemón en defensa de Onésimo. Bueno, sin duda alguna, todos los comentaristas de las escrituras van a hablar de que Pablo va a ser el autor de, de esta carta, ¿sí? Él la va a escribir alrededor del año 64 y 67 después de Cristo. El texto o versículo clave aquí va a ser el versículo 15 del capítulo 3, que dice así: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ah, como mencionaba y les decía, primera, segunda de Timoteo junto a Tito van a ser nombradas o reconocidas como las epístolas pastorales y agregándole allí Filimón. El mensaje de esta carta es un ruego por el orden adecuado en la iglesia, advirtiendo contra los falsos maestros y un ruego por la sana doctrina y el gobierno correcto de la iglesia. ¿Ok? Y vamos a mirar allí algunos principios, grandes principios que deberían hoy día ser la guía de nuestras iglesias locales o en nuestra iglesia actual. La división de esta carta, de esta primera carta, la vamos a hacer de 5 puntos. El primero habla de la doctrina de la iglesia local. El capítulo 1, hablarnos acerca de falsas doctrinas que fueron censuradas por Pablo y que Timoteo debería también de tomar en cuenta. También Pablo va, en este capítulo, va a hacer un repaso de cómo fue
su llamado, ¿sí? Iba a transmitir un encargo a Timoteo. En la segunda parte o el segundo punto de esta carta o división sería el capítulo 2. Si se fijan, o algo que puedes notar es que eh, la división va a ser cada capítulo. En el capítulo 2, Pablo va a estar enseñando, hablando acerca de la adoración en la iglesia local. ¿Cómo debería de ser esa adoración? Y esa adoración está muy ligada a lo que sería nuestro estilo o forma o vida de oración, ¿sí? Pablo va a hablar acerca de la necesidad de tener oraciones por todos, oraciones por nuestros gobernantes, orar a través de la persona de Cristo, tener hombres de oración, hombres que oren en nuestras congregaciones. Y va también a terminar en este capítulo 2 mencionando y hablando un poco de el lugar de la mujer en la congregación o en la iglesia. Hay un texto allí muy peculiar o interesante, que sería el versículo 15. Como saben, el síntesis del Nuevo Testamento es hacer un repaso o una enseñanza, por decirlo así, abuelo de pájaro. No nos podemos detener en muchos versículos o textos, pero encuentro interesante hacer una pequeña acotación acá. El capítulo 2, verso 15 termina diciendo: pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Y algunos han usado este texto como la secta de los mormones para avalar y sostener el hecho de el múltiple matrimonio, ¿no? El hombre tener más de una esposa, 7, y refiriéndose a este texto. Eh, y en realidad algunos han dicho y han enseñado que la interpretación o la enseñanza de este versículo no es que la mujer se salva por engendrar hijos, eh, pobre, ¿verdad?, de las solteras o de la mujer estéril. Eh, Somos salvos por fe, por entender el sacrificio y la obra de Cristo en la cruz. Y probablemente lo que Pablo estaba queriendo decir allí eh, era el hecho de que el lugar en donde una mujer se siente en toda su plenitud es en su hogar, desarrollando allí el papel que Dios le ha puesto en sus manos para honrarle, para glorificarle como esposa, como madre. eh, este, y su mayor logro o gozo, alegría es que, como decía el Proverbio 31, ¿no? Este, es encontrar que dentro de su hogar todas las cosas funcionan a la maravilla y que ella tiene una gran influencia en su hogar hacia su marido y hacia sus hijos. Eh, este, eh, es lo que Pablo estaba queriendo transmitir acá. Y avanzamos y vamos a ver eh, un tercer punto o tercer división de esta carta, y es en el capítulo 3, donde Pablo va a hablar y abordar el tema de los oficiales en la iglesia local, el liderazgo, eh, que tiene que ver con obispos, que significaría sobrevedor, alguien que está velando y cuidando de la iglesia. Diáconos, que la palabra significaría ministradores, aquellos que están ministrando, ¿verdad? Allí las necesidades físicas y en algunos casos también espirituales, junto con el obispo.
En otra carta también se va a dar el nombre de ancianos. Y en Hechos, Pablo va a hacer mención y uso de las tres palabras que normalmente usamos para referirnos, ¿verdad? A los líderes de nuestra iglesia, a los que gobiernan, obispo, ancianos y pastores. Eh, Cada denominación que conocemos hoy día, o algunas denominaciones, prefieren llamar a sus líderes de una u otra manera, como aparece acá, como obispo, como anciano o como pastor. Depende de la denominación con la que usted haya crecido o trabaje. Los hermanos libres le llamamos ancianos, los bautistas le llaman pastores. Y hay otras denominaciones de buena doctrina que le llaman obispo. De hecho, eh, uno de mis profesores allí, acá en el Instituto Bíblico Bautista, ¿verdad? El hermano Jaime Berregil decía, Jaime Evans, que si usted quiere llamar, tener una claridad de cómo llamar a su líder en su iglesia, bueno, la Biblia es muy clara allí cuando Pablo da los requisitos y dice el que anhela obispado. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle o discusión en esto. Cada denominación le nombra como ellos han entendido que deberían de nombrar. El asunto es que sean hombres santos, eh, que cumplan con los requisitos que aparecen aquí. Y avanzamos y vemos una cuarta división o punto que sería ministrando a la iglesia local. Esto lo encontramos en el capítulo 4 y el capítulo 5, y cuando hablamos de ministrar es cuidar de la iglesia, suplir sus necesidades, y eso tiene que ver con cuidarla de los apóstatas a través de una buena enseñanza, una sana doctrina, por medio de un ejemplo. eh, este, Muchos líderes, muchos pastores a veces somos muy buenos para enseñar, predicar, pero para vivir eso que predicamos nos cuesta, o algunos dicen, enseñan muy lindo, pero vives muy poco lo que enseñas. Entonces, no solamente la enseñanza tiene que ver desde la exposición desde el púlpito, sino también en la vida diaria. Eh, Cuando ministramos a la iglesia, son diferentes los grupos que vamos a ministrar. Pablo señala aquí a ancianos, gente adulta, a viudas, a los que están en desobediencia. Son distintos, diferentes grupos que vamos a tener en nuestras iglesias, a los cuales tenemos que ministrar, sin hacer acepción de personas, ¿sí? Y debemos estar allí siempre preparados para ministrar en diversas temas que la iglesia necesita, y procuramos o procurar ministrarles en esas necesidades que ellos tienen. Y la quinta división o punto de esta carta sería enseñando en la iglesia local, capítulo 6, y esa enseñanza Pablo aquí va a referirla en cuanto acerca de los siervos y amos, acerca de la palabra de Dios y acerca del peligro de las riquezas. Eh, Ese texto tan interesante y maravilloso que tú puedes leer allí en el capítulo 6, donde Pablo dice que no está malo tener, ¿verdad? Riqueza. El problema es el amor
al dinero, el amor a la riqueza. O sea, convertirlo en un Dios. Ese es el gran problema, porque en nuestras iglesias necesitamos gente que tenga dinero, que sepa hacer dinero para que pueda aportar, apoyar financieramente a la obra de Dios y de esta forma avanzar. Avanzamos en este eh, trío de cartas nombradas epístolas pastorales y vemos ahora la segunda carta de Pablo a Timoteo. Pablo va a ser el autor, va a ser escrita entre el año 67 y 68 después de Cristo, desde la prisión de Roma. El texto clave va a ser el verso 1 del capítulo 3. Vamos a leerlo. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y sin duda alguna los estamos viviendo en todo tipo de peligro y de toda forma y de todos colores. Estamos viviendo esos tiempos. El mensaje de esta segunda carta a Timoteo va a ser el hecho de que Pablo va a expresar sus últimas palabras allí a Timoteo. ¿Sí? Va a expresar sus deseos, sus advertencias y muestra que esta eh, era, ¿no?, que estamos viviendo iba a terminar o va a terminar en apostasía. ¿Ok? Eh, y va a encargar a los miembros de la iglesia y de las iglesias que permanezcan fieles y que prediquen la palabra de Dios. Y la estructura de esta carta va a ser, en primer lugar, la manifestación o los deseos finales de Pablo expresados en el capítulo 1 y capítulo 2. Y esos deseos tienen que ver, en primer lugar, con ver a Timoteo, cosa que nunca pudo hacer o nunca hizo. Que Timoteo hiciera uso de su don. Interesante esto también para señalar y rescatar, ¿no? Ah, en el verso 6 y 7, Pablo le dice así a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, Pablo va a manifestar este deseo. Timoteo, Dios te ha dado un don, Dios te ha dado una capacidad, un talento, úsalo. Aviva el fuego del don que de Dios está en ti. No tengas temor, no tengas miedo. Dios te dio un espíritu de templanza, de dominio propio, no de cobardía. Eh, entonces, eh, eh, quisiera que estas palabras las tomásemos para nosotros también. Estamos allí cuántos años en nuestra iglesia, y lo único que hemos hecho hasta hoy día es calentar un banco. Y Dios te dice, tú tienes un don, Otoniel, tú tienes una habilidad, un talento que yo te he dado. Úsalo, avívalo, no te lo guardes para ti. Por eso hablamos de que estamos en un cuerpo, ¿sí? Y otro de los deseos que él le va a manifestar allí a Timoteo es que no se avergonzase de Cristo ni de Pablo. También va a decirle, yo deseo que sostenga firmemente la sana doctrina. También deseo que aquellos que se habían asociado con él no lo olvidasen. Y también deseaba que Timoteo eh, fuese fuerte en Cristo. Desea que Timoteo se convirtiese y fuese un buen soldado,
uno que sufría o que sufre pacientemente, un estudioso ardiente de la palabra de Dios, a un separatista diligente. Y lo que queremos decir con esto es que alguien que vivía separado de la práctica pecaminosa y de toda práctica mundanal, que alguien que viviese de manera diligente en santidad, en pureza, es el deseo de Dios también hacia nuestra vida. Y por último, en esta primera parte de los deseos finales de Pablo expresado, es que él deseaba que Timoteo fuese un siervo amable, un siervo amable. Y qué complicado es esto cuando estamos allí en la iglesia sirviendo al Señor y cargados de tareas, de preocupaciones, de presiones, gente que viene a conversarte, a hablarte, y muchas veces nuestra respuesta no es muy amable, ¿no? Somos ásperos. Sí, sí, bueno, ahora no me hable. Ok, ok, sí, sí, sí. Mejor déjalo así. Bueno, no lo hiciste como te dije. Siervo amable. ¿Recuerdan ese proverbio que dice, la blanda respuesta aplaca la ira? Y a veces tratamos de justificar nuestros malos tratos y malas acciones hasta hacia hacia los feligreses, hacia los hermanos a quienes Dios nos da la oportunidad de liderar en diferentes áreas que estemos liderando dentro de la iglesia, y Dios nos anima y nos exhorta a que debemos de ser amables. En segundo lugar, eh, Pablo va a hacer eh, algunas advertencias finales, y van a ser el hecho de lo peligroso de relacionarnos con la apostasía, ¿sí? Y eso él lo va a describir hablando sobre el peligro de un amor falso. eh, Amarme a mí mismo, amar a mi yo, el amor hacia el placer, el amor hacia el mundo. Y va a hablar también acerca del peligro que corremos de la apostasía cuando eh, dejamos entrar eh, falsas creencias a nuestra iglesia, el peligro de tener una religión falsa. eh, este, y eso tiene que ver con el hecho de que no tenemos poder, no dependemos del Espíritu Santo, sino de nuestras capacidades, nuestras fuerzas. Entonces, Él va a advertirnos acerca de estas cosas, ¿sí? Luego también en esta carta vamos a terminar con una tercera característica o tercer punto o división, que son las palabras finales de Pablo, eh, y van a ser la siguiente: te encargo, o su encargo final para los predicadores, el hecho de que eh, fuesen insistentes en entregar el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de la sana doctrina. Va a hablar acerca de su último testimonio, y después va a hacer referencia a personas que le acompañaron, que le ayudaron, que le ministraron, y de esta forma va a terminar también con una bendición final. Allí en el verso 22 del capítulo 4 dice, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. Esa es la bendición que Pablo va a desearle y va a darle a Timoteo. Y vamos a mirar otra de las cartas que conforman las epístolas pastorales, que es Tito. Pablo es su autor. En el año 64-67 se habla de que fueron o fue escrita después de Cristo. El texto clave en esta carta va a ser
el versículo 11, 14 del capítulo 2. Y el mensaje de esta carta era el siguiente: Tito tiene mucho en común, ¿verdad?, con Primera de Timoteo, y habla de, no dudan que fueron escritas estas cartas más o menos en la misma época y tratan en gran medida los mismos temas. Pablo le escribe a Tito acerca de las cosas vitales que se deben hacer en una verdadera iglesia neotestamentaria, es decir, orden adecuado y cualidades de los oficiales, sana enseñanza y vivir piadosamente. Ese sería el mensaje, ¿no? El orden adecuado y las cualidades de los oficiales, la sana enseñanza y vivir piadosamente. La estructura o el bosquejo de esta carta sería, en primer lugar, hablar de una organización simple. En el capítulo 1 vamos a ver esto, y allí vamos a ver cómo Pablo va a ordenar la lista necesaria de cualidades que deberían de cumplir los oficiales de la iglesia, que son los ancianos y los obispos. ¿eh? Va también a hablar sobre el poner las cosas en orden al exponer problemas que estaban aconteciendo y pasando allí en la iglesia. Los que hablaban vanidades, los que causaban trastornos metiéndose a las casas para chismear, murmurar, eh, la enseñanza falsa que había en cuanto al tema del dinero, ¿sí? Eh, También va a hablar de esa organización simple que tenía que ver con la necesidad de hacer uso de la disciplina, ¿ok? Así que él va a censurarle de una manera eh, bastante fuerte para que usaran uso de la corrección y de la disciplina. Va a hablar también acá, como segunda parte de este bosquejo, sobre el adoctrinamiento sano que debería de existir en la iglesia, ¿sí? Tener sana doctrina para enseñar a los hombres ancianos, a las mujeres ancianas, a las mujeres jóvenes, a los hombres jóvenes y a los siervos. La preocupación que deberían de tener los líderes y la iglesia en sí en cuanto a la enseñanza, tener una sana enseñanza, ¿ok? Y luego en la tercera parte del bosquejo o estructura de esta carta, eh, en el capítulo 2, verso 11, hasta el capítulo 3, verso 15, eh, Pablo va a enseñar y va a hablar acerca de demostraciones apropiadas que deberíamos de tener y que tenían que ver o tienen que ver con una conducta apropiada en vista del mundo venidero. ¿Sí? Una conducta apropiada en vista del mundo venidero, lo que viene por delante, tener esa perspectiva divina, la perspectiva bíblica, también eh, tener una conducta apropiada a los ojos de este mundo, mirar cuáles son nuestros valores, si tenemos los valores de este mundo o los valores celestiales. Eh, y luego también logramos tener esa demostración apropiada cuando evitamos argumentos inútiles que se nos plantean a través de la filosofía de este mundo, a través de el humanismo, secularismo. Eh, Fíjense el verso 9 y 11 dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho.
al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su por su propio juicio, ¿sí? Evitando argumentos inútiles, discusiones vanas que no llevan a nada. Ah, Mejor invierte tiempo, como iglesia, invirtamos tiempo en aprender la sana doctrina. Y luego también va a hablar eh, este, cómo los siervos deberían de sujetarse como Dios lo designó. Eh, y también va a hablar acerca del sustento a los obreros fieles de Dios. Verso 13 de ese capítulo dice allí, ¿verdad? La palabra de Dios, a ver si, el capítulo, verso 13, perdón, dice, eh, estoy sí, en Tito, sí. Eh, a ver si me dice, a cena. Eh, ah, Ahí está. Dice, Acenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte, ¿no? El hecho de cuidar a aquellos hombres y siervos, mujeres que están allí dando su vida en el servicio de la obra de Dios. Entonces, demostraciones apropiadas que debemos de tener como iglesia, ¿sí? El hecho también, fíjense, termina allí en el versículo 14 diciendo, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. El hecho de que podamos mirar y ver que aquellas personas que sembraron espiritualmente también puedan cosechar espiritualmente y, por qué no, materialmente. Y en esta noche me gustaría cerrar este tiempo allí con la carta de Filemón, muy cortita, pero con un mensaje muy interesante, porque nos lleva a pensar en la obra que Cristo hizo en favor nuestro, de cómo nos redimió, nos rescató, nos perdonó. Esta carta de Filemón va a ser escrita por Pablo alrededor del año 64 después de Cristo. Los versículos claves son el 10 y el 17. Dice así la palabra de Dios: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Verso 17, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Recíbele como a mí mismo. Eh, Les leo acá en mis notas, dice, Filemón es la única carta personal de los escritos de Pablo, y aún así no es completamente una carta personal. Se dirige a Filemón, Apia, Arquipo y a la iglesia en la casa de Filemón. Arquipio tal vez haya sido el pastor de esta iglesia. Eh, el mensaje de esta carta es el ruego intercesor de Pablo por Onésimo, un esclavo que había huido de Filemón, el cual había sido guiado al Señor por Pablo en sus prisiones. Eh, Alguien dijo así, ¿no? Los encuentros divinos, los encuentros planeados por Dios. Y Dios planeó y pensó el encuentro de Pablo con Onésimo en la cárcel. Y ahí Pablo le predicó, le habló de Cristo, de la obra de Cristo en la cruz, y Onésimo confesó a Cristo como su Salvador personal. Y fíjense el cambio que hubo en la vida de este hombre, que reconoció el mal que había hecho, estuvo dispuesto a volver a donde su amo. En ese tiempo hacer eso era una sentencia de muerte, pero él fue allá porque era una nueva persona, porque Dios había hecho cambios en su vida. Y esta carta la dividimos eh, en tres
puntos. Primero, la alabanza. Los versos 1 hasta el 7, Pablo va a reconocer y va a alabar, entre comillas, no como un Dios, sino como una persona buena, honesta, buen compañero, a Filemón. Luego también, en segundo lugar, va a haber una intercesión, ¿sí?, de parte de Pablo por Onésimo. Los versos 8 al 21 vamos a mirar esto, en donde Pablo va a intervenir por Onésimo, eh, donde va a decir, mira, Filemón, recíbelo como a mí mismo, es mi hijo, engendrado en mis prisiones, reconócele, atiéndele como si me estuvieses atendiendo a mí mismo, ¿sí? Y va a decir, bueno, por ahí tendrías mucho que pagarme o que pagar por lo que yo significo y he sido para ti, pero lo único que ruego y pido es que cuides de él, como cuidarías de mí. Y después termina dando una salutación allí en el versículo 22 hasta el 25. ¿Sí? Entonces, esta carta, aunque cortita, nos va a enseñar, como les decía, la obra que Cristo hizo en favor nuestro, interviniendo por nosotros, haciéndonos coherederos juntamente con Él, dándonos el regalo de la salvación, el perdón de nuestros pecados y permitiéndonos entrar en comunión con Dios, comunión que se había roto por nuestros o por nuestro pecado. Entonces, eh, terminamos esta noche con este grupo de cartas que Pablo va a escribir guiado por el Espíritu Santo para enseñarnos cómo debería de ser nuestro manejo dentro de la iglesia, cómo deberían de comportarse y vivir nuestros líderes, como nosotros también como iglesia. Y tomando algo de todo esto leído, mencionado, eh, que me queda en mi mente y en mi corazón, es que Dios quiere que seamos creyentes activos, y Él sabe que podemos aportar a su obra y para su obra, porque por su gracia nos capacitó, nos dio dones, talentos, habilidades para ser útil en su obra. Y entendamos que la iglesia no funciona por una persona o por un grupito de personas. La iglesia somos todos nosotros y cada uno de nosotros tiene un don, un talento, eh, pero sobre todo un don que Dios nos ha dado. Y Pablo le decía a Timoteo, aviva el don de Dios que está en ti. Dios no te dio espíritu de cobardía, de miedo, sino de templanza, de dominio propio, porque su anhelo y su deseo es que podamos exaltarle y glorificarle. Amén. Dios me le bendiga, mis queridos hermanos, y bueno, Rubén, o no sé quién toma allí la batuta, gracias por su tiempo y bueno, nos vemos el próximo martes.